Buenas tardes, estimados participantes, perteneciente a la materia Unidad Curricular Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación de Posgrado IEPSE. De mi parte, pues le doy la bienvenida y vamos a desarrollar lo que es el tercer encuentro sincrónico, la unidad número 4 de la pretensión y de los actos procesales. Bien, dentro de lo que es el proceso y ya conociendo los dos elementos anteriores que conforman la trilogía del mismo, como lo es las partes y el órgano jurisdiccional, vamos a entrar al tercer elemento de la trilogía, el proceso, en la cual el tema está especificado en dos aspectos fundamentales. Por un lado, y vamos aquí a entrar, la pretensión. Y por otro lado, los actos procesales. Precisamente el proceso civil y el proceso civil como parte del estudio del derecho procesal civil tiende a que dentro de su iniciativa, pues ella se realiza a través de la instancia de parte. El proceso civil tiene precisamente su diferencia con el proceso penal, en que el proceso penal nace de oficio, o sea, se inicia de oficio. Acá no. Acá por lo menos para iniciarse el proceso civil tiene que existir una parte lesionada. Tiene que existir una relación jurídico-material en la cual quienes llevaron a cabo la misma, uno salió perjudicado que el otro. Entonces, al producirse esa situación, pues es allí donde precisamente quien salió perjudicado actúa ante el órgano jurisdiccional por medio de la demanda. Y es allí, donde, dentro de la demanda, es donde vamos a encontrar la figura de la pretensión. Porque específicamente, cuando se acude ante el órgano jurisdiccional, pues precisamente se va a pedir algo. Y lo que se va a pedir, pues tiene que estar sustentado en la norma. Y al estar sustentado en la norma es porque hay precisamente un conflicto, hay una lesión, hay un incumplimiento, una anormalidad dentro de esa relación jurídica o dentro de ese negocio jurídico que llevaron a cabo las partes. De allí que vamos a delimitar lo que es el concepto, los elementos y más que todo, cómo se clasifica la pretensión, es decir, las distintas formas en las cuales la pretensión se interpone y es este punto lo que a la final, en la sentencia, que ya se tocó en la teoría general del proceso, en la sentencia, es donde el juez va a decidir si esa pretensión es cierta o no es cierta. Bien, la materia, y quien aquí la expone,
tomando opiniones de una serie de juristas y también dentro de lo que establece la ley, pues he querido enfocar el concepto de la pretensión de acuerdo a lo que ocurre cuando ella se indica en la demanda. Y ella se enfoca de esta manera. Particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte en que lo materializa basado en el interés y la cualidad procesal, sobre todo la legitimación de la parte para materializar su derecho. Hacer efectivo y viable el producto de la existencia de una relación jurídico-material que se encuentra determinada en la norma de derecho sustantivo, llevando a cabo la materialización del derecho ante la jurisdicción y el proceso debido que lleva como resultado el obtener la decisión del juez y la ejecución de esa decisión. Bueno, acá en el concepto podemos determinar desde el punto de vista prácticamente concatenando los elementos de la trilogía del derecho procesal, que la pretensión pues se va a convertir en ese punto de partida por el cual se materializa la acción, las partes acceden al órgano jurisdiccional teniendo su cualidad, su interés y sobre todo la legitimación, que es muy importante, y en eso se tocó bastante en el tema de las partes, lo relacionado con la cualidad y la legitimación, para materializar ese derecho que es producto de qué, producto de la existencia de una relación jurídico-material que se encuentra en la norma de derecho sustantivo. Y es allí donde las partes, basado en esa norma, llevan a cabo su negocio, su actuación. Y cuando esa relación jurídico-material tiende a ser lesionada, es cuando precisamente viene la materialización del derecho. ¿Del derecho de qué? De pedir ante la jurisdicción, ante el tribunal competente, y una vez que se admita llevar a cabo el debido proceso, ¿para qué? Para que a través de este debido proceso el juez decida y en su decisión se ejecute esa sentencia. Entonces, por eso decía que la pretensión es el punto de partida, porque con la pretensión es donde las partes deben tener una serie de requisitos. El órgano jurisdiccional tiene que ser el indicado para ello y la misma tiene que sustanciarse en un debido proceso para que esa sentencia sea una sentencia efectiva, y al ser efectiva y valorada, declarada con lugar, la misma se ejecute. De allí es donde precisamente viene la tutela judicial efectiva. Entonces, cuando todo esto se cumple, la persona ha obtenido ese beneficio de la tutela, que nace con la acción, se materializa con el proceso, pero con la decisión es donde obtiene esa oportuna respuesta que es el mandato del artículo 26 de la Constitución. Bueno, nos vamos a los elementos. Los elementos, los sujetos, pues la persona que pretende, generalmente quien interpone la pretensión, valga la redundancia, el que interpone la demanda, y aquella en la cual se pretende algo. Prácticamente es a quien se demanda, el demandado. El objeto, el interés jurídico que se hace valer en la misma y está construido por un bien de vida, que puede ser una cosa material, mueble o inmueble,
o un derecho objeto corporal. Acá en el objeto es muy importante hacer un hincapié de que siempre el objeto pues, va a ser el interés de la pretensión. Y es tan así que cuando se interpone la demanda aquí, en la cual ustedes lo van a ver en el Derecho Procesal Civil 2, uno de los requisitos del artículo 340 de la norma adjetiva, la norma procedimental, establece el objeto de la pretensión, precisamente el que encontramos en el numeral número 4. Y cuando la norma del 340, el numeral número 4, nos indica el objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación, linderos, si fuera inmueble, marcas, colores y señales, si fuera semoviente, signos, señales y particulares que puedan determinar su identidad, si fuera mueble, y los datos, títulos y especificaciones necesarios si se trataren de derechos u objetos incorporables. Entonces acá prácticamente nos está indicando de que el objeto como elemento de la pretensión pues es precisamente lo que la persona va a hacer valer en el juicio, bien sea sobre un bien mueble, bien sea sobre un bien inmueble o bien sea sobre un derecho u un objeto corporal. Y más que todo, lo confirma, lo establece el propio numeral 4 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y el título de la causa petente, pues la razón o fundamento que motiva a la persona aducida en juicio. Es decir, qué es lo que demanda, demanda un cumplimiento, demanda una resolución, demanda un cobro de bolívares, demanda la disolución de un vínculo. Es decir, todo basado dentro de ese interés jurídico, porque cuando se toca la palabra derecho, objeto incorporal, ahí estamos tocando precisamente hasta los derechos naturales de las personas. Por lo menos, cuando se disuelve el vínculo conyugal, cuando se declara la propiedad de un bien, cuando se constituye o se lleva a cabo la realización de actos inherentes a la persona, pues eso entra precisamente dentro del objeto de la pretensión y el título de la causa, pues el interés para poder ser aducida en juicio quien interpone la respectiva pretensión. Bueno, aquí tenemos unas clasificaciones, la atención del juez, el juez pide sea de condena, bien sea que el demandado exista o no la prestación positiva o negativa. Declarativo, mero declarativa es cuando existe la relación, la existencia o no de la relación jurídico-material. Esto se basa mucho con los bienes inmuebles. Y la constitutiva, aquella en la cual se pida pues la resolución mediante la cual se crea, modifica o se extinga la relación jurídica. En el caso por lo menos típico, la disolución de un estado de la persona, caso del divorcio, caso de una afiliación, de un reconocimiento, etc. Y atendiendo al derecho que se hace valer la pretensión, sea que se haga valer en derecho real o personal, real o mobiliaria o inmobiliaria, en la cual se haga valer el derecho de propiedad, usufructo, habitación, servidumbre o el derecho personal, cumplimiento de una prestación por parte del obligado. Y también tenemos que cuando se interpone un juicio y cuando se demanda, pues no específicamente puede ocurrir una sola pretensión, se puede interponer varias pretensiones, pero ellas tienen que tener en realidad una cierta conexión, tanto con la jurisdicción, con la competencia e incluso con el tipo de juicio que se vaya a ventilar. Porque si son pretensiones en las cuales los juicios son incompatibles, pues no van a poder ser admitidas. Por lo menos se admiten siempre y cuando ellas pues se lleven a través de un juicio, por lo menos un juicio ordinario, o se lleve un juicio ejecutivo, o se lleve un juicio especial, pero no puede haber una pretensión en la cual se demande por un juicio ejecutivo y luego otra que tenga un juicio ordinario. Es decir,
si se va a acumular varias pretensiones, ellas deben tener el mismo procedimiento y la misma jurisdicción y competencia para ser admitidas. Eso sí es algo fundamental y las normas que allí establece desde el 77 hasta el 81, pues muy claramente lo especifican. Es más, si nos vamos a la norma del 71, podemos leer ahí en su lámina en la cual indica que no se procede a la acumulación de autos o, o procesos primero cuando no estuvieran en una misma instancia los procesos. Es decir, tienen que ser, si se acumulan, tienen que ser en la misma instancia, primera instancia, segunda, pero por lo general, cuando se interpone primeramente es primera instancia. Cuando se trata de procesos que cursan en tribunales civiles o mercantiles ordinarios a otros procesos que cursan en tribunales especiales. Es decir, aquí se inadmite porque esa acumulación de pretensiones, si cursan en tribunales ordinarios, no pueden cursar en tribunales especiales. De lo contrario, pues, hay choque entre ellas y no van a ser admitidas. Cuando se trata de asuntos que tengan procedimientos incompatibles, eso es evidente. Si se acumulan, tienen que tener el mismo procedimiento, bien sea juicios ordinarios o bien sea juicios especiales o bien sea juicios ejecutivos. Pero no pueden tener que las pretensiones tengan ordinario y ejecutivo a la vez. No, porque lo contrario no se van a admitir. Cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviera vencido el lazo de promoción de pruebas. Bueno, aquí sí es un aspecto del principio de la preclusión que es imperante en todo proceso. Y cuando no estuvieran citadas las partes para la contestación de la demanda en ambos procesos. Es decir, que naturalmente, si no se cita a la otra parte, pues la pretensión no va a ser admitida. Bien, ahora entramos precisamente a lo que hace una vez que se interpone la pretensión en la demanda y al admitirla es cuando prácticamente arranca el proceso. Y todas esas actuaciones que van a consistir en la realización del proceso, pues es lo que se conoce normalmente como los actos procesales. Ahí tenemos en la lámina una pequeña definición, como la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Sujeto procesal en este caso serían las partes. Cuando lo arrancan, lo constituyen. Cuando lo modifican, puede estar las partes y el juez. Y al extinguirse, también puede ser por las partes y el juez, porque las partes pueden actuar en un momento en el cual a través de actos conciliatorios extingan el proceso. De allí que los actos procesales, primeramente, antes de todo lo que indica la normativa del Código de Procedimiento Civil relacionado con los mismos, pues habla de dos momentos de los actos procesales. Unos los realizados por las partes y otros los realizados por el juez. Porque dentro de las actuaciones que están establecidas en la norma, porque precisamente los actos procesales pues son todas las actuaciones que realizamos nosotros los abogados litigantes cuando estamos bien sea asistiendo o representando a la parte dentro del proceso. Entonces, hay actos en la cual son netamente de las partes para iniciar el proceso, constituir el proceso, llevar a cabo las modificaciones o las sustanciaciones del mismo y hasta la extinción del proceso. Otros son netamente realizados por el juez. Y el juez, más que todo, cuando realiza esos actos, pues lo hace en ejercicio de la función jurisdiccional que él tiene. Entonces, de acá, de los actos realizados por las partes, como lo ven ustedes en la lámina, tenemos primero lo relativo a la constitución del proceso, que es en el inicio del mismo. Y acá, el acto típico de las partes, sobre todo cuando se empieza
a dar el proceso cuando se constituye el mismo es la demanda. Y más en el proceso civil, que las actuaciones se hacen es a instancia de parte. La demanda, materialización de la acción y desarrollando la pretensión. Una vez que la demanda se admite, en la cual tenemos la parte introduce la demanda, pero viene un acto del juez que es la admisión, que es lo que hace el órgano jurisdiccional. Viene lo del desarrollo y la modificación del proceso. Ahí tenemos una serie de actos que llevan a cabo las partes. El primero de ellos, el llamamiento a través de la citación, la contestación de la demanda, en la cual lo realiza la otra parte que es el demandado, el acto de las pruebas, la promoción y evacuación de pruebas, los informes, las diligencias, todas estas actuaciones en las cuales se va desarrollando y se va sustanciando el proceso, pues esos son los que realizan las partes. Más que todo, la contestación y la actividad probatoria, pues son unos actos en la cual, así como el demandado, perdón, así como el demandante, cuando interpone la demanda, una vez que se admita, tiene el acto de la citación en la cual es uno de los actos primordiales para que el proceso tenga sus actuaciones legales y sea verdaderamente legítimo ese proceso. Igualmente, tenemos que el demandado, pues, tiene que ejercer su derecho a la defensa a través de la contestación de la demanda y luego ambas, tanto demandante como demandado, el acto de la instrucción de la causa o la llamada actividad probatoria. Eso es un acto fundamental en el cual si las partes no lo realizan, naturalmente la sentencia pues va a ser favorable a el que no probó la pretensión. Porque la norma es muy clara con respecto a los principios del proceso, sobre todo en el momento en el cual se va a dictar sentencia. El juez dicta sentencia de acuerdo con lo alegado y probado. Así que tanto en la demanda como en la contestación, si no se trabajan bien las pruebas, pues naturalmente la sentencia no va a ser la denegación de instancia porque el juez tiene que sentenciar, pero sí por lo menos va a venir una sentencia en la cual la pretensión no va a ser favorable. Y tenemos también los actos relativos a la terminación del proceso, que esto sería una de las figuras por lo general que da pie a la resolución alternativa de los conflictos, porque por lo general los conflictos se resuelven a través de la sentencia dictada por el juez. Pero hay mecanismos por el cual las mismas partes pueden dar por terminado el proceso con el consentimiento de ellos. Por supuesto, esa decisión que tomen las partes tiene que ser homologado por el tribunal, va a tener carácter y efecto de cosa juzgada. Entonces, esta forma de terminar los juicios a través de a través de las partes, pues son los llamados actos de conciliación, de transacción, que lo realizan tanto ambos, demandante y demandado, en un solo acto. El convenimiento, el desistimiento y la transacción y la perención sí sucede por una de ellas. El convenimiento por el demandado y convenimiento, desistimiento, convenimiento por el demandado, desistimiento por el demandante y la perención, pues es una especie de terminación del proceso que más que todo es por falta del impulso procesal de las partes. ¿Sí? Se lleva determinado tiempo y estas actuaciones no se impulsan, pues lamentablemente se declara la perención de instancia y se archiva el expediente. Tenemos los actos realizados por el juez.
Bueno, acá, en los actos realizados por el juez, está más que todo, por un lado, la decisión de la pretensión, que se llama la sentencia. Ese es uno de los actos que realiza el juez y por lo tanto, pues lo hace en ejercicio de la función jurisdiccional. Y también el juez lleva actos del proceso cuando se lleva a cabo la sustanciación o instrucción de el expediente, que son los llamados autos. Y en estos autos, pues son precisamente todas esas actuaciones que se dictan previa actuación de la parte. Uno de los primeros autos que dicta el juez es cuando admite la demanda. Al admitir la demanda, pues el juez está precisamente llevando a cabo actos de sustanciación o de instrucción, en la cual, al admitir la demanda, una vez que ésta sea revisada, que haya cumplido con los requisitos del 340, que se hayan presentado los medios de pruebas indicados, pues ahí es cuando el juez la admite y emplaza a la otra parte para que una vez citada comparezca al tribunal dentro del término establecido por la ley. Si es un procedimiento ordinario, los 20 días, si son procedimientos o juicios especiales, unos pueden ser a los 10 días, otro puede ser a los 3 días, de acuerdo a las características de ese tipo de proceso. Entonces, precisamente cuando el juez realiza esta serie de decisiones, pues lo hace de acuerdo a los trámites o a los actos de sustanciación o instrucción del proceso. Otro de los actos que el juez puede realizar cuando sucede es lo relacionado con las excepciones que pueda proponer el demandado, las llamadas cuestiones previas, en la cual pues una vez que ellas se resuelvan, pues el juez decide si el juicio continúa o tenga que posponerse posteriormente. Otro de los actos de sustanciación o instrucción bien importantes que dicta el juez es la llamada admisión de las pruebas. Las partes presentan sus pruebas, promueven las pruebas, pero ellas primero tienen que ser admitidas por el juez y una vez que son admitidas por el juez, entonces viene la etapa de la evacuación, materialización de la misma. Y también el juez puede dictar un acto de sustanciación de instrucción cuando se solicitan medidas cautelares o medidas preventivas. Dicta una decisión sobre si la medida es decretada o no es decretada. Y por último, bueno, cuando ya se cumplen todas las etapas o todas las actuaciones del proceso, pues tenemos la etapa de la sentencia, que es precisamente la más importante dentro de los actos que realiza el juez al ejercer la función jurisdiccional. Bueno, esto es la forma como se llevan a cabo los actos, pero ¿dónde se encuentran ellos? Bueno, aquí tenemos las normas del Código de Procedimiento Civil con respecto al tiempo, con respecto a los lapsos, el término, la habilitación, la suspensión o abreviación de términos, porque todos esos actos tienen su momento. Por ello, cuando se estudia el derecho procesal y sobre todo con respecto a los principios del derecho procesal, este, yo les insisto mucho a mis estudiantes y sobre todo por la propia experiencia profesional que tengo, de que en los actos del proceso hay que ser muy cuidadosos con los lapsos y sobre todo con la revisión del expediente, porque todas estas actuaciones por lo general son de carácter preclusivo. Aquí no se repiten actos muy a la alegre, solamente si hay una reposición de causa producto de una nulidad que fue determinada por una decisión del juez. De lo contrario, los actos tienen sus horas de despacho para realizarle, tiene sus días para realizarse. Hay momentos en el cual hay un término de distancia que es necesario considerar más que todo cuando se llevan actuaciones de pruebas o los actos de la citación. Hay momentos que se puede solicitar la habilitación del acto producto de una determinada urgencia, como lo dice el 193, y puede ser que en algunos momentos, pues,
estos lapsos se abrevien o se suspendan. Por lo menos es muy común dentro de las partes suspender por determinado tiempo la continuación del juicio mientras se puedan llegar a ciertos arreglos, a ciertos acuerdos. También puede producir la figura del diferimiento de determinados actos. Esto sucede mucho, sobre todo con las sentencias, en las cuales el juez pues tiene la oportunidad de poder diferir por el tiempo más, sean 30 o sea 60 días, el dictar la sentencia. También por determinadas causas de fuerza mayor pueda suspenderse y diferirse el acto para otra oportunidad, sobre todo en la década pasada, producto de tantas interrupciones que hubo por estas manifestaciones que se llevaron a cabo en los años 2014 y 2017, pues muchos actos tuvieron que ser más que todo diferidos y suspendidos y diferidos debido a que las personas pues no podían acceder de una manera muy cómoda a los tribunales. Entonces, que muchas veces el transporte fue suspendido, los transportistas no sacaban sus unidades y Venezuela es un país que mayormente las personas pues utilizan el transporte público. Entonces, se pudo prorrogar esas actuaciones, diferir, abreviar esas actuaciones, pero por causas en las cuales la parte no sea imputable, sino son situaciones de fuerza mayor, más que todo por esa razón. De lo contrario, los actos continúan y si la persona no asiste, lamentablemente, por eso como lo indica la ley, queda desierto, ya después no puede volver a solicitar que la actuación se lleve a cabo. Bien, en vista de ello, y antes por lo menos, con respecto al tiempo, generalmente los actos procesales pues se llevan a cabo es por días de despacho. Es más, la hora de despacho está indicada desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Esa es la hora que cuando ocurre el despacho se da, es una hora a nivel nacional. Esa hora está en todos los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Los lapsos están determinados en la ley. Ahí la norma, como lo indica expresamente el 197 y 199, el lugar, los jueces no podrán despachar los asuntos de su competencia, sino en el lugar destinado para la sede del tribunal. Bueno, a no ser que para los actos de respeto, en las cuales se acuerden previamente a otras cosas conforme a la ley de oficio a petición de parte. La hora de despachar, tampoco podrán los jueces despachar, sino en las horas destinadas al efecto. Ya le indiqué que la hora a nivel nacional de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y ellos de acuerdo a lo indicado en la tablilla. Los días y horas hábiles. La diligencia, solicitudes, escritos y documentos a que se refiere los artículos 106 y 107 de este código deberán ser presentados por las partes dentro de las horas fijadas por el tribunal. Es decir, generalmente esto se tiene que hacer en horas de despacho. Cuando se lleva la demanda, escrito de pruebas, contestación de demanda, es decir, todo eso tiene que ser dentro de las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Bueno, lo vimos hasta el año pasado, en la cual pues se levantó ya la llamada semana flexible y semana radical, en la cual los escritos pues se presentaban primero vía correo electrónico. Correo electrónico. El envío correo electrónico tenía que hacerse precisamente entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Usted no podía enviar ese escrito ni antes de las 8:30 ni después de las 3:30. Si lo hacía antes de las 3:30
y después de las 3:30, antes de las 8:30, perdón, y después de las 3:30, ese escrito quedaba anulado. Entonces, esa experiencia la vivimos durante los 2 años prácticamente de la pandemia, porque esto se levantó a mediados del 2022, a mediados del año pasado, 2022, en la cual usted un escrito lo metía, era en el espacio de 8:30 a partir de las 8:30 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde. Y al otro día y el momento, pues lo llevaba, claro, porque generalmente los tribunales, pues trabajaban hasta las 12, cuando era la semana flexible, trabajaban hasta las 12. Pero los escritos sí tenían que ser 8:30 hasta las 3:30. El que lo hacía después o lo hacía antes, ese escrito lo invalidaban, entonces tenía que volver a meterlo en otro. El peligro está es cuando se está en un lazo de pruebas, que eso sí había que tener mucho cuidado con eso, sobre todo a los efectos de el despacho. Bien, bueno, exactamente, el anuncio del día hábil, esto lo lleva a cabo el juez, y con respecto también a los cómputos, los lapsos, todo eso se hace por día de despacho. Hay una excepción con algunas actuaciones que son días calendarios consecutivos, como en el caso de las sentencias, como en el caso de la expedición, en la cual pues sí se cuentan los días hasta sábado y domingo. De resto, de lunes a viernes si hay despacho o los días normales que haya el despacho. Bien. Pero resulta que también pues existe lo que se llama la nulidad de los actos procesales. Es decir, hay determinadas actuaciones en las cuales el juez pues tiene que garantizar la continuidad y la legalidad del proceso. Entonces, cuando precisamente hay una determinada actuación que pueda alterar ese sentido normal del proceso o pueda lesionar el, la correcta aplicación de la ley, pues puede ser declarado nulo ese acto procesal y muchas veces reponer la causa al Estado de volverse a realizar ese acto procesal. Aquí tenemos, en cuanto a la nulidad de los actos procesales, es un vicio que hace nulo un acto del procedimiento, en los casos expresamente determinados por la ley o cuando haya dejado de llenarse en el acto alguna formalidad esencial para su validez. La nulidad determinada por la ley 206, los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando, corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin en el cual está determinado. Bien, porque los dos numerales anuladas por falta de formalidad esencial en la cual establece dos casos, cuando esté determinado por la ley o cuando se haya dejado de cumplir en el acto procesal formalidades esenciales a su validez. Vale decir, cuando se deje de cumplir los requisitos de aquello que constituyen la esencia y que llevan consigo una formalidad implícita. Nulidad de acto de los órganos jurisdiccionales consiste en aquellos dictados sin dar cumplimiento a las formalidades exigidas por la ley de acuerdo con las normas del 244 relativo a la sentencia. Bueno, ¿cómo se explica estos tres numerales con respecto a la nulidad de los actos procesales? Primeramente, y como principio general, es que los actos procesales, pues, deben cumplir la finalidad de la sustanciación del proceso. En eso tenemos que estar sumamente claros porque no podemos tampoco acostumbrarnos, y esto pues no es ético dentro de lo que es el ejercicio del ejercicio como abogados litigantes, es que pretendamos que todas las actuaciones se repitan, ¿no? El acto procesal tiene, por lo general, un solo momento para hacerse. Y en eso sí tenemos que estar claros porque no es que eso se va a repetir, se va
a suspender, no, el acto se realiza. Ahora, lo que puede precisamente suceder es que si el acto no cumple la finalidad debida o por lo menos dentro del momento procesal no se hacen las correcciones debidas, pues el juez determinará si tenga que reponerse la causa o no. Por lo menos en el caso de las incidencias que ocurran dentro del proceso, para eso se lleva muchas veces a cabo los mecanismos de las apelaciones en un solo efecto y el tribunal de segunda instancia puede corregir esa falla para que se repita de nuevo el acto. O el juez podrá ahí mismo reponer para que se repita de nuevo el acto. Ahora, con respecto a las sentencias, si nosotros tenemos nuestro mecanismo, que es la apelación. Ahí sí, al apelar, pues el juez superior, el de segunda instancia, observa si esa sentencia es susceptible de anularla o de ratificarla, que es lo que sucede en la sentencia de segunda instancia. Bien, tenemos la citación como el acto procesal por el cual el juez, en el mismo auto de la admisión de la demanda, emplaza o llama al demandado para que comparezca a dar la contestación de la demanda en el tiempo determinado de acuerdo al procedimiento establecido. En el procedimiento ordinario, el demandado tiene 20 días para contestar la demanda, una vez que se cita. En otro procedimiento, por lo menos en los juicios ejecutivos, tiene 10 días, en otros procedimientos 3 días, en los juicios breves al segundo día y así sucesivamente, de acuerdo al de procedimiento. Ahí tenemos los efectos de la citación, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista sustancial y material. Pero aquí lo más importante dentro de estos dos aspectos es que la citación precisamente primero determina la presencia de la otra parte en el proceso y precisamente interrumpe la prescripción en el caso en la cual se esté ventilando actuaciones de derechos reales. Entonces, esto sería verdaderamente bien importante porque por eso les indicaba al inicio el acto de la citación, porque es tan importante para el demandante, porque es que si no se cita, pues el proceso prácticamente no va a cumplir su finalidad y menos va a cumplir la finalidad, la pretensión en la cual va a dar lugar a ese proceso, a ese juicio. Entonces, por eso el trabajo de la citación es un trabajo muy de perseverancia inicial por parte del demandante y que naturalmente hay que cumplir al pie de la letra, al pie de lo que dice la ley para que la misma pues sea efectiva y se lleve a cabo el juicio como tiene que ser. Y ahí tenemos la forma en la cual se hace la citación, en la cual si no se lleva una, se hace por la otra y así sucesivamente. Finalmente, en el procedimiento ordinario, las más comunes son la personal y la de los carteles. Cuando hay parte desconocida o heredero desconocido, se utiliza el edicto y la comisión en el caso de que el demandado no se encuentre en el lugar donde está el tribunal. La notificación para informar actuaciones del tribunal. Bien. Bueno, mis apreciados estudiantes, pues este es el contenido de la unidad número 4 y de Derecho Procesal Civil 1. En su evaluación que la van a tener prácticamente la próxima semana, pues prácticamente hay una combinación entre una parte teórica y una parte práctica, en donde pues con ley en mano y leyendo muy bien el planteamiento del ejercicio que se le está dando, pues es responder las preguntas simplemente en lo que consiste el acto procesal. Si es este, si es este, si es este.
No me tienen que definir qué es el acto procesal. Lo que se le está pidiendo de definiciones es la pretensión. La pretensión sí se está pidiendo la definición, los sujetos, la clasificación, pero en cuanto al acto procesal es un pequeño ejercicio práctico que es lo que realmente sucede en el ejercicio profesional y en un tribunal. Bueno, de mi parte, pues fue un placer haberles dado la materia de Derecho Procesal Civil 1. Nos veremos en el próximo trimestre en Derecho Procesal Civil 2 y a lo mejor hasta en prácticas civiles nos estaremos también viendo. Bueno, de mi parte, que tengan muy buenas tardes.